Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy en esta charla. La verdad que es un orgullo, un honor presentar este panel. Es la primera actividad de posgrado que hacemos en este año 2024. Así que agradecemos a todos y todas quienes se han inscrito para participar, a quienes nos siguen en YouTube. Entendemos que la temática de la charla realmente involucra unas cuestiones que tienen que ver con el contexto actual, con la historia política, con el desarrollo federal de nuestro país y que es momento muy propicio para poder empezar a hacer algunas reflexiones desde la academia sobre los desafíos del desarrollo de la economía argentina y la provincia de Buenos Aires, restricción externa, inserción internacional y federalismo fiscal. Venimos en estos días compartiendo noticias en torno a todas estas temáticas y entendemos que quienes hoy nos van a acompañar, brindando algunos pareceres, algunos pensamientos y algunas reflexiones académicas, políticas y de gestión, nos van a servir mucho para poder enriquecer también el debate interno de la universidad, pero también el debate social y el debate público respecto de las temáticas de economía, las temáticas de federalismo, las temáticas de coparticipación, que, bueno, precisamente estamos con fuertes cambios y repercusiones en este momento. En esta charla nos acompañan, como decía, la verdad que compañías docentes, autoridades de la universidad, autoridades de la provincia de Buenos Aires que vienen trabajando fuertemente en estas temáticas. Contamos con, como parte del panel, con Pablo López, que es economista y actual ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Martín Burgos, economista y también docente de la Maestría en Desarrollo Económico Regional, entre otras áreas, Anabela Sandra Fuentes, abogada y también docente de nuestra maestría, entre otras áreas de trabajo y docencia en otras universidades, Marcelo Chansky, que es el coordinador académico de la Maestría en Desarrollo Económico Regional, coordinador académico y docente de la universidad y también docente en otras universidades. La charla, el panel va a estar coordinado por Cintia Gasparini, es también economista, es directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la UNPAS. También es docente de la maestría, así que también es parte de mostrar las técnicas que se trabajan en la maestría en Desarrollo Económico Regional y en los debates que se dan en el marco de esa maestría. Y a veces el encuentro para darnos también, y bueno, nada, bienvenida a la Universidad de José C. Paz, el rector de la Universidad Darío. Así como les decía, yo no quiero romper esta tarde son los y las invitados y las invitadas, pero bueno, simplemente darles las gracias por sumarse a esta actividad. Dentro de la UNPAS estamos a disposición para consultas sobre esta propuesta de posgrado que está en este momento en inscripción y para otras que les interesen, así que pueden escribirnos a escueladeposgrado@unpas.edu.ar para cualquier consulta, cualquier o cualquier aporte que quiera también al correo. Para iniciar, le vamos a dar entonces la palabra al rector, al doctor Darío Kuczynski. Darío, no te escuchamos, no sé si estás, y si no, ya le daría la palabra a Cintia para empezar a coordinar y cuando pueda conectarse Darío. Buenas tardes, no sé si se me escucha, si se me ve. Ahora sí, perfecto. Bien, no, tenía un pequeño problema de conexión. Me di cuenta cuando te estaba escuchando, Carolina, y entonces intenté resolverlo. Espero que se escuche bien. Bueno, no llegué a escucharte por completo, y tal vez repita alguna idea, pero quería estar hoy con ustedes porque me parece un encuentro que tiene varias
varias significaciones de importancia para la UNPAS. Por un lado, agradecerles a ustedes, a Carolina, a Cintia, por haber organizado esta reunión. Agradecerle especialmente a Martín, a Anabela, a Marcelo y sobre todo a Pablo por dedicarse en este tiempo, en estos tiempos tan complejos, a generar un espacio de conversación, pero sobre todo de enseñanza y de compartir reflexiones, de fomentar la reflexión crítica sobre una agenda que en esta coyuntura para nosotros adquiere una especial relevancia. Por lo tanto, dar inicio a nuestras actividades de posgrado este año con una charla de presentación de una maestría vinculada con una charla con la comunidad, con esta agenda, como les decía, tiene importancia para nosotros desde distintas perspectivas y quería acompañarlos, agradecerles, compartir con ustedes la reflexión de que estamos en un momento muy particular, realmente el sistema universitario público argentino está frente a una situación compleja, expectante de las definiciones del gobierno nacional y con muchas preocupaciones vinculadas con el devenir, para decirlo de alguna manera, con la expansión o retracción de los alcances del derecho a la educación superior en nuestro país. La agenda presupuestaria que se está presentando, las transferencias y los escenarios y las conversaciones que se están teniendo con el gobierno nacional a nivel sistema universitario nacional, están dando una perspectiva de que si no hay alguna modificación por parte del gobierno central respecto de las estrategias de financiamiento del sistema universitario, es muy probable que el derecho a la educación sufra restricciones o sufra una disminución en su ámbito de aplicación y sobre todo en la vigencia de las funciones sustantivas del sistema universitario. Me despierta mucho interés la intervención de Pablo en este contexto con las novedades del día de ayer, novedades que nos preocupan no solo por las formas, no solo por el formato en que se presentan, sino por supuesto por la cuestión sustantiva y cómo esto nos afecta a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses. Me parece que esta discusión en este contexto adquiere una especial atención de todos nosotros, así que seguramente yo no voy a poder quedarme en el resto de la conversación, pero sí lo voy a ver después porque lo vamos a tener guardado y de material para compartir con nuestra comunidad. Así que les agradezco esta charla abierta, sepan que esta universidad es su casa y que estamos a disposición para seguir trabajando en conjunto y seguir ampliando los márgenes de los alcances del derecho a la educación superior. Muchísimas gracias y que sea una muy buena jornada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Si les parece, vamos a arrancar con el debate. Obviamente quiero también dejar este agradecimiento a la Escuela de Posgrado que ha organizado el evento, a Marcelo como coordinador de la maestría, Marcelo Druchansky, a Darío por sus palabras, que nos comparte un escenario preocupante, pero que probablemente tengamos que de alguna manera agarrar ese escenario preocupante para redoblar la necesidad de producir conocimiento, que es lo que me parece lo que más podemos aprovechar desde nuestro lugar, desde el sistema universitario, desde nuestras propuestas de enseñanza y de popularización y democratización del conocimiento para dar batalla frente a ciertas medidas y a ciertas políticas que hoy nos invitan a debatir y a cuestionar y sacando incluso de cuestiones que ya teníamos probablemente acordadas, probablemente cerradas en el ámbito académico, con acuerdos políticos también, y que hoy tenemos que desempolvar. Así que bienvenidos sean estos debates, gracias a los expositores, a la expositora que hoy nos van a compartir sus experiencias y su expertise. Como ustedes saben y como han dicho Carolina al inicio, es una charla que desarrollamos en el marco de la maestría en Desarrollo Económico Regional, justamente porque los expositores son, además de expertos en estos temas que nos convocan y que están en el título de la charla y que ha nombrado ya
mis antecesores, también son parte del cuerpo académico de esta propuesta de posgrado, son docentes, Pablo López es el director también de la maestría, Marcelo Bruchansky es el coordinador, así que los temas que traen a través de la inserción internacional de nuestro país, los modos, las implicancias de ese tipo de inserción, los problemas recurrentes y estructurales sobre la escasez de divisas o la restricción externa, las discusiones estructurales sobre la coparticipación en el federalismo, son todas discusiones que necesitamos seguir teniendo y que necesitamos sacar a flote en estos tiempos si queremos dar información, dar datos, evidencia empírica, evidencia científica, que es, entendemos, la mejor manera que tenemos de avanzar hacia una búsqueda más concreta, más sincera y más real para resolver los problemas de nuestra economía y los problemas estructurales y los desafíos del desarrollo que tiene nuestro país y nuestra provincia. Y un poco ese espíritu de mirar y entender cuáles son los propios problemas, que no son iguales a los problemas de otros países, ni de otras regiones, ni de otras provincias, es el que está muy adentro o muy en el espíritu de la maestría, donde cada uno de los talleres, de las materias, de los conceptos, tiene como propuesta tener una visión propia, idiosincrática del desarrollo en un marco de relaciones regionales e internacionales. Y que además tiene una gran virtud, que justamente acá se pone muy explícita, que es que sus docentes, todo el plantel docente de la maestría, además de tener mucha experiencia en el ámbito académico, han atravesado y atraviesan algunos actualmente funciones públicas que dan un expertise muy valioso para dar esos debates con mayor grado de aplicabilidad, ¿sí? Así que como creemos que efectivamente los temas del desarrollo, no hay recetas unívocas para el desarrollo, no son extrapolables los casos exitosos de otros países o regiones, sino que tenemos que trabajar en nuestros propios desafíos, en nuestros propios problemas, y ver cómo atravesarlos. Esa combinación que tiene el plantel docente es muy virtuoso. Por eso creo que lo mejor es que hablen ellos y ella que están aquí, que comience el debate. La idea es escuchar primero a las 4 exposiciones, a las 4 ponencias, y si les parece, los que quieran y las que quieran ir dejando algún comentario, alguna pregunta, alguna pregunta dirigida a alguno de los panelistas o una pregunta general en el chat, la pueden ir dejando y yo voy a retomar hacia el final con las preguntas para los panelistas. Dicho todo esto, le voy a pasar la palabra a Martín Burgos, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación y, como dije, también docente de la maestría, y que va a abrir el panel con una ponencia que llamó El problema de ideologizar las relaciones internacionales, la renuncia a los BRICS. Así que, Martín, te paso la palabra. Buenísimo, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, estamos pasando todos por momentos bastante álgidos en lo que es la relación política, nación-provincia, para poner un título, pero también, obviamente, lo que vivimos ahí, lo vivimos también en lo que son las relaciones internacionales, y yo quería centrarme un poquito sobre algunas de las opciones totalmente ideológica que está tomando el gobierno, de decirle sí a Estados Unidos y a Gran Bretaña, por ejemplo, y decirle que no a el BRICS, que vamos a recordar un poco de lo que se trata, y que son principalmente varios de nuestros principales clientes, socios en materia de comercio internacional. Me parece que ahí tenemos de repente un consenso bastante increíble, ¿no? Milei está generando un consenso en contra de él en todo lo que era el sistema político. Si uno mira analistas de relaciones internacionales, tantos del PRO o cercano al PRO, o más liberales, para decirlo en cierto modo, y algunos más heterodoxos, peronistas, de distintas formas, todos se acuerdan en que atacar al BRICS como lo hace el presidente no es una muy buena idea, ¿sí? Yendo a algunos datos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los principales
países en los cuales exporta la provincia son Brasil, principalmente autos, que Brasil es la B de BRICS, ¿no? BRICS es un acrónimo. Después el segundo es China, que es el C de la BRICS. Después está India también, que es la I de la BRICS. Y después otro país importante es Chile, por ejemplo, que no está, bueno, habrá que incorporarlo, pero son los hermanos latinoamericanos que tampoco suelen ser muy amigos de Milei, ¿no? Entonces BRICS efectivamente es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y se incorporaron varios países, entre los cuales Argentina había sido invitada a ser parte el año pasado, para empezar este año, y bueno, con la asunción de este gobierno, Argentina ha rechazado la oportunidad y bueno, seguramente se quedará un poco largos años por fuera de todo ese esquema que posiblemente haya sido una gran oportunidad, un tren que pasa, ¿no? Me parece que es algo de lo cual vamos a hablar un poquito. Porque Argentina se encuentra una situación un poco incómoda, en la cual cambia el gobierno y cambia un poquito la situación respecto de dónde se orienta a nivel internacional. Nosotros en la materia que damos sobre taller de las economías del sudeste asiático, pero en la cual también incorporamos China, incorporamos varias otras economías, vemos un poco eso, ¿no? Tanto la dinámica que tienen esas economías como también lo que ellos traccionan a nivel global. Muchas veces, mucha gente dice que se está rearmando un centro económico global que antes era sobre el Atlántico, ¿no? Un eje Estados Unidos-Europa, para decirlo de cierta forma, pero que ahora se está trasladando al Pacífico, un eje Estados Unidos-China, un eje, digamos, América del Norte, Asia en general, para no dejar afuera países como Japón, como Corea del Sur, como la India y otros más chicos como Taiwán, que son países importantes para toda la economía global. China obviamente es preponderante en todo esto. Hoy por hoy tiene el PBI similar al de Estados Unidos, que es más o menos 18% del PBI mundial cada uno, y eso hace que su peso en las instituciones va a empezar a crecer. Piensen solamente eso. El FMI, por ejemplo, tiene un peso del mundo occidental, de Estados Unidos y de Europa, que es definitorio. El FMI lo maneja Europa y Estados Unidos. Mientras que China y los otros países asiáticos tienen porcentajes de decisiones menor. China tiene alrededor del 5%, cuando su peso tendría que ser más o menos el mismo en el FMI que el de Estados Unidos, dado el peso que tiene en el PIB mundial un país como China. Pero lo mismo pasa con los países asiáticos, es decir, que tendría que haber en el FMI un equilibrio entre los países occidentales y los países orientales en la definición de cosas importantes, porque el FMI es uno de los arquitectos de las finanzas a nivel global. Entonces, dentro de este esquema general, está claro que vamos hacia, digamos, hay distintas soluciones posibles, ¿no? Voy a tratar de ser corto, tal vez dejemos para las preguntas algunas cuestiones importantes, pero hay un esquema en el cual, por un lado, Estados Unidos no quiere dejar que avance China en algunas instituciones, las instituciones de Bretton Woods, que son las instituciones que armaron Estados Unidos junto a los países occidentales, con lo cual el incremento del PBI en el PIB mundial de países como China, como la India, efectivamente no correlaciona hoy por hoy con el peso que tienen en las decisiones mundiales a todos niveles. Yo hice una tesis doctoral sobre la relación entre China y Argentina, en el tema de la soja, por ejemplo, en el cual se ve que Estados Unidos maneja todo, maneja los precios, maneja la tecnología, maneja la forma en que se siembra, maneja las empresas que venden, maneja las empresas que compran en China y maneja más generalmente las instituciones que hacen a cómo funciona el mercado de la soja, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de esquemas hoy por hoy tienden a ser un poco
entrar en crisis porque las instituciones no representan lo que realmente está pasando económicamente en el mundo. Y yo creo que ahí estamos avanzando en zonas interesantes para lo que es el estudio, para zonas donde en las cuales hay que estar atento y un poco los papeles se queman, para decir así, ¿no? No es fácil seguir un manual en estas circunstancias tan turbulentas, donde aparecen conflictos comerciales, como el que tuvimos entre Estados Unidos y China en el 2018, con Trump al mando como presidente de Estados Unidos, un Trump que puede volver, obviamente, a la presidencia de Estados Unidos el año que viene. Entonces, bueno, Argentina tiene que medir bien quiénes son los que le compran, quiénes son los que no le compran, o que por lo menos los que le compiten. Y claramente cuando vemos el caso de la provincia de Buenos Aires, pero que es gran parte, puede ser 40% más o menos de las exportaciones del país, gran parte de las exportaciones argentinas son a Brasil, son a China, el potencial que tiene todo el mundo asiático en general para todo lo que tenemos para ofrecer, que es principalmente, pero no solamente, obviamente, lo que es alimentos y energía, es algo que nos orienta casi naturalmente a una mayor comprensión de ese mundo asiático y a un acercamiento cada vez más que se da, ¿no? En los hechos, se dio bastante hasta ahora con lo que es China del mundo asiático. Recordemos al pasar que uno cuando quiere empezar a incorporar un producto en China, como es el trigo, por ejemplo, que salió ahora, es un trabajo que tiene un proceso de 10 años para incorporar efectivamente el trigo en las compras posibles. O sea, China es un mercado muy cerrado y requiere un largo proceso administrativo, de chequeo, de normas que tienen ellos, que son normas propias, que son muy distintas de las occidentales. Entonces me parece eso, ¿no? Como una de las cuestiones principales. El BRICS hay que tomarlo en serio, pero porque desde lo comercial es algo que es fundamental. Es fundamental para el futuro de Argentina. Muchas veces se dice que tenemos un problema para exportar más, tenemos un problema de divisas. Bueno, ¿quiénes son los que nos compran, para decirlo así? Bueno, sobre todo los asiáticos. ¿Quiénes son los que nos compiten en esos rubros? Estados Unidos y Europa, sobre todo en lo que es la parte de alimentos. No solo que nos compiten, sino que además Europa tiene un proteccionismo agrícola muy fuerte que nos impide ingresar a su mercado. Así que me parece que dado un poquito ese esquema, hay que volver a pensar claramente este tipo de definiciones que toma el presidente. Agrego un tema para no ser largo, que me parece cada vez más fundamental, que es el tema financiero. Y ahí también los BRICS van a empezar a tener un papel para jugar. Hablamos un poquito arrancando con el tema del FMI, sabemos que Estados Unidos maneja el FMI, al fin y al cabo en el 2018 cuando Argentina tuvo ese préstamo, el gobierno de Macri tuvo ese préstamo del FMI, fue en gran parte por obra de la gestión de Trump, el presidente de Estados Unidos en ese momento, y después, bueno, ya sabemos que esto nos generó muchos problemas, muchos debates, pero sobre todo lo que empezó a pasar el año pasado es que China se empezó a meter en esa relación, ¿no? Por primera vez, por ejemplo, el año pasado, con el swap que teníamos de China en las reservas, pudimos pagar en yuanes una cuota que faltaba del FMI, y fue la primera vez que el FMI aceptó cobrar en yuanes, que es la moneda china, lo que es una cuota que se le debía, en verdad, en la moneda de ellos, el DEC, o en dólares, digamos, pero no estaba hasta ahora habilitado el yuan para hacer ese tipo de transacciones. La verdad que fue algo es inédito y es algo para empezar a pensar. Se habla a veces de la desdolarización del mundo, bueno, cada vez el peso mayor que tienen otras monedas. Uno cuando mira los datos no es tan así. Pero evidentemente China sabe que si quiere empezar a competir con Estados Unidos no tiene que ser solo en la parte de lo comercial, por la cuestión de productividad de su industria y todo eso, sino que tiene que jugar cada vez más en el terreno de las finanzas. Y ahí aparece lo que es el BRICS, obviamente el Banco del BRICS y todo lo que es las instituciones financieras del BRICS
disputa de fondo que hay en el Fondo Monetario Internacional, que se va a dar, porque a partir del Fondo Monetario Internacional se empieza a gestar también la forma en que se articula el sistema financiero mundial, y ahí, entre otros, obviamente, cuáles son las monedas que rigen. Recordemos que hace un par de años el yuan ingresó en el paquete de moneda del FMI. Así que me parece que a tener, digamos, cuidado con ese tipo de posturas ideológicas. Me parece que en esta, como en muchas cosas, los avances científicos y las reflexiones que los distintos académicos están haciendo sobre las relaciones internacionales, sobre la economía internacional en general, son valiosos para empezar a entender esas cosas. Es un mundo nuevo, el mundo asiático, es necesario que Argentina se acerque y obviamente financien proyectos, tanto del punto de vista comercial como del punto de vista científico, para empezar a conocer y articularnos y acercarnos más a ese mundo, porque ahí obviamente trae cosas buenas, puede traer también obviamente cosas malas, y para eso lo mejor es estar atento y estudiar esas cuestiones. Me parece que obviamente la peor de las medidas que se puede tomar es hacer un poquito esta cuestión que se está haciendo desde la Cancillería, que incluso, digamos, la gente que está en Cancillería, que trabaja de forma profesional, digamos, lo que es la burocracia de Cancillería Argentina, encuentra totalmente increíble lo que se está haciendo, la gestión que está haciendo Diana Mondino, a instancia, obviamente, del presidente Javier Milei. Bueno, así como en otras cosas, como lo que estamos viviendo en la relación nación-provincias, creo que ahí hay un peligro dentro del peligro de lo que está generando Javier Milei. También, como les dije al principio, ¿no? Nos encontramos con algunos consensos que alguna vez pensábamos bastante increíble que llegaran, se acercan posiciones mucho más fácilmente. Yo creo que tal vez, a pesar de que, bueno, hay que ver, digamos, lo que va a hacer Javier Milei, lo que es Javier Milei, la naturaleza de la política y la economía de Javier Milei, es todo un debate entre los intelectuales, pero también entre los hombres de la acción política. Me parece que dentro de todo lo oscuro que puede llegar a aparecer, o lo conflictivo que genera la figura de Javier Milei, del otro lado aparece una Argentina mucho más consensual, razonable, que es la que tiene que prevalecer, me parece, y que, bueno, que esperemos que en algún momento tenga la oportunidad de fortalecerse y obviamente generar un programa político y económico, y también a nivel de las relaciones internacionales, que permita pensar en una Argentina del desarrollo del futuro, que obviamente tenga arraigo en todas las provincias y obviamente incluso la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante, aportando racionalidad a debates que a veces no la terminan de tener. Vamos a continuar con la expositora Anabela Sandri Fuentes. Anabela es abogada, profesora de la maestría y abogada de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación, y nos va a hablar del arbitraje de inversiones en el convenio CIADI, el laudo del caso Horazul versus Argentina. Te paso la palabra, Ana Laura. Les pido que tengan en cuenta el tiempo, así podemos llegar a todos los expositores. Gracias. Gracias, Cintia. Antes de comenzar con mi presentación, quiero agradecer a Lon Paz y a Marcelo Buchansky por la invitación a participar en este espacio, que motiva sobre todo la visibilidad y la discusión de temas que impactan en la economía argentina. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, gracias. Sí, perfecto. Perfecto. El sistema de solución internacional de controversias en materia de arbitraje de inversiones está sustentado jurídicamente en tratados internacionales. Como ustedes saben, estos instrumentos tienen, conforme a nuestra Constitución, jerarquía superior a las leyes. Y a diferencia de los tratados internacionales clásicos que regulan las relaciones entre estados, los tratados bilaterales de inversiones son instrumentos negociados, aceptados y firmados por estados, pero que incorporan un sujeto, los inversores, y se los dota de derechos sustanciales y procesales. En los TBIs, los derechos sustanciales protegen esencialmente la propiedad privada,
ante diferentes escenarios, desde expropiación directa e indirecta hasta la prohibición de adopción de medidas arbitrarias. Es decir, se aplica un estándar diferenciado por sobre el concepto de expropiación propio que existe en el derecho interno. Y asimismo se crean nuevos estándares distintos, exclusivos para la protección del inversor. Esto es trato justo y equitativo, la noción de trato nacional y trato de la nación más favorecida, ¿no? Son estándares propios que protegen bajo el paraguas de estos tratados bilaterales de inversiones. Y además, y más importante aún, los TBIs otorgan a los inversores derechos procesales, es decir, la posibilidad de iniciar un litigio internacional contra los estados receptores de sus inversiones. La noción de que existan sujetos que puedan demandar a los estados es propia del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, vamos a romper con la noción clásica del derecho internacional público Estado-Estado, y principalmente en los 60 vamos a ver que aparecen otros conceptos, además de inversores. Por ejemplo, va a existir la figura de comunidad internacional, dotada de cierta subjetividad, lo vamos a ver en 1961 en el convenio para reducir los casos de apatridia, ¿no? Allí vamos a ver la figura de proteger a la comunidad internacional, y actualmente esta figura es la que permitió también a Sudáfrica, por ejemplo, demandar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la prevención del genocidio, ¿no? Es interesante ver que Sudáfrica está reclamando, ¿sí?, la protección de la comunidad internacional, que no necesariamente son sus nacionales. Con esto quiero llevar a la idea de que la noción de Estado-Estado en el derecho internacional no es el mismo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Y fíjense que la gran ruptura va a venir en materia de derecho internacional de los derechos humanos, cuando en 1965 se adopta el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos que le permite a los individuos iniciar un reclamo internacional contra un Estado, ¿no? Estoy mencionando la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En esta agenda, en este avance de otros sujetos del derecho internacional, encontramos a los inversores, también en el contexto de los 60, y es así que en 1965 se adopta el convenio CIADI, el convenio que corresponde a la creación del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones, ¿no? Se trata de un convenio aprobado en el marco del Banco Mundial, ¿no? Yo le escuchaba a Martín Burgos que mencionaba esto del sistema financiero y las instituciones. Bueno, el Banco Mundial viene de este acuerdo Bretton Woods, y en esta agenda se crea en 1965 este Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones. Fíjense que, a diferencia de los derechos humanos, la agenda de arbitraje de inversiones es prácticamente exclusiva. El arreglo de solución de controversias, en este sentido, después vamos a ver que hay otras instituciones que también resuelven, pero es una agenda del Banco Mundial. Por oposición, la ruptura de Estado-Estado con relaciones clásicas del LIP, en donde ingresa el individuo propio del derecho internacional de derechos humanos, es una agenda exclusiva de Naciones Unidas que también van a compartir con otros órganos regionales, ¿sí? Pero lo que quiero dejar en claro es que arbitraje de inversiones no es una agenda de Naciones Unidas, y de hecho las pocas veces que Naciones Unidas ha hecho referencia al arbitraje de inversiones ha sido desde sus relatores especiales y desde un impacto negativo del arbitraje de inversiones en deuda pública, en el goce efectivo de ciertos derechos humanos. En resumen, el arbitraje de inversiones va a estar regulado por dos tratados, o sea, dos grupos de tratados internacionales. Por un lado, el Tratado Bilateral de Inversiones entre estados que van a otorgar derechos subjetivos a los inversores y derechos procesales, es la parte sustancial, y después vamos a tener el convenio CIADI, que lo voy a poner como ejemplo, que va a regular todo ese proceso del arbitraje, ¿sí? Es decir, desde que inicia el proceso hasta la ejecutabilidad del laudo. Los tratados bilaterales de inversiones, y esto es lo que vemos en la materia de marcos regulatorios internacionales de la maestría, y cuestionamos, ¿no?, y vemos el alcance, la mayoría de los tratados bilaterales de inversiones fueron adoptados en los 90, la gran mayoría. Pero debido a las grandes críticas que recibieron, especialmente por el desbalance de derechos de inversor y obligaciones del Estado, a comienzos de siglo empezaron a renegociarse, muchos se denunciaron o se adoptaron nuevos, ¿no? Es lo que se llama TBIs de segunda o tercera generación. TBIs es la abreviación de Tratados Bilaterales de Inversiones. Para el 2022 estaban registrados alrededor de 3.000 tratados bilaterales de inversiones. De ese total global, la República Argentina tiene 49 TBIs en vigor, de los cuales el 95% fue adoptado en los 90.
De esa cantidad de TBIs hemos tenido un historial de 60 demandas iniciadas por inversores extranjeros ante tribunales arbitrales, y de ese total de TBIs solo se han invocado en estas demandas 11 TBIs, a saber, Estados Unidos, es el que más se ha denunciado en 21 casos, España con 10 casos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Chile, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá y Australia. El resto de los TBIs no hemos recibido aún reclamos. Es importante remarcarles que la defensa de la República Argentina en materia de arbitrajes de inversiones la realiza exclusivamente la Procuración del Tesoro de la Nación, exclusivamente la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, es decir, existe un área específica del Cuerpo de Abogados del Estado que adopta la representación de la República Argentina. Me pareció importante recordar que la existencia del Cuerpo de Abogados del Estado es una política pública adoptada en 1947 por la Ley 12.954 y que la Dirección Nacional, antes era una coordinación, existe desde el 2007. En otras palabras, el Cuerpo de Abogados del Estado cuenta con más de 75 años de existencia ininterrumpidos. Y destaco esto porque en general los estados contratan estudios jurídicos internacionales para llevar adelante su defensa internacional. Sin embargo, la República Argentina cuenta con un servicio jurídico estatal permanente, sumamente profesionalizado, que asesora jurídicamente su defensa ante tribunales de arbitraje de inversiones. Dentro de esta defensa jurídica, quisiera recalcar y referirme brevemente al laudo que nos fue notificado en diciembre de 2023, en el caso Horazul contra Argentina, en relación con la aplicación del TBI Argentina y España, en vigor desde 1992. En conceptos de indemnización, el inversor reclamaba 667 millones. El procedimiento arbitral se inició en 2019 por la empresa española Horazul, concesionaria desde 2003 de Cerros Colorados. Esto incluye 2 centrales, la hidroeléctrica en Planicie Banderita y la térmica en Alto Valle, ambas ubicadas en la provincia de Neuquén. Esto es no menor, también está en agenda de discusión. Se están culminando el plazo de las concesiones de hidroeléctricas y también es un tema que las provincias y sobre todo las provincias patagónicas están poniendo en mesa de discusión. En fin, esto tiene que ver con el ejercicio de la concesión de estas hidroeléctricas. El argumento principal del inversor fue que la República Argentina había actuado de forma arbitraria al dictar una serie de reglamentos o reglamentaciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación que había tergiversado los principios básicos del marco regulador del sector eléctrico, aquella ley de electricidad adoptada en los 90. Y asimismo nos demandaron porque las medidas adoptadas en contexto de emergencia de 2001 no habrían sido oportunamente derogadas, alterando de ese modo el sistema de remuneración. Para el inversor, estos actos implicaron una violación al deber de trato justo y equitativo, aquel que le mencioné, típico de los TBIs, porque se vulneraron sus expectativas legítimas al momento de realizar la inversión. Y al mismo tiempo, las medidas habían sido presuntamente arbitrarias y contrarias al TBI, y subsidiariamente argumentaron que podría existir una frustración en las ganancias y beneficios, lo que habría simplificado, lo que habría implicado una expropiación indirecta. Para la República Argentina, el estándar de protección de trato justo y equitativo solo otorga derechos ante medidas discriminatorias y no ante expectativas legítimas. Aún así, incluso si para el tribunal el estándar incluyera este máximo alcance, la República Argentina consideró que los hechos fácticos hacían no aplicable el estándar en este caso. Al mismo tiempo, se sostuvo que desde 2003, por la realidad socioeconómica, se aplicaron una serie de medidas paliativas por parte de la Secretaría de Energía y en esta coyuntura todos los cambios fueron razonables. Finalmente, la República Argentina argumentó que ninguna de las medidas cumplía con el estándar de expropiación, ya que no hubo transferencia ni privación de la propiedad de Horazul, y además se sostuvo que las medidas adoptadas estaban dentro del ejercicio legítimo del derecho a regular del Estado. El 14 de diciembre de 2023, el último día de clases de la maestría, el tribunal emitió el laudo y determinó que no existió una violación del tratado por parte de la República Argentina. Primero, el tribunal rechazó las excepciones preliminares impuestas por la República Argentina, es decir, el caso lo ganamos el 100% en discusión sobre argumentos de fondo. Y acá hay como una pequeña trampa. Si bien el tribunal rechazó la excepción de prescripción de la acción por el paso del tiempo presentada por Argentina,
Recuerden que era una demanda iniciada en 2019 por medidas adoptadas desde el 2013 en adelante. El argumento principal del tribunal fue que el TBI Argentina y España no contiene un plazo de prescripción de la acción, con lo cual es un punto de tensión actualmente entre los estados en la aplicación de estos TBIs de los 90, porque con ese criterio son imprescriptibles las acciones que inician los inversores en virtud de un TBI, y ustedes saben que las únicas acciones imprescriptibles en el derecho internacional tienen que ver con la responsabilidad en contextos de graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. El tribunal aceptó parcialmente la propuesta de la República Argentina, es decir, es cierto, si el texto no incluye una prescripción de la acción, bueno, hay un principio general del derecho que habla de, o sea, que establece la pérdida de la acción por el paso del tiempo. No obstante, generó de ese principio un estándar el más apto posible, que es decir, para aplicar ese principio general del derecho, habría que demostrar que la no acción del inversor le generó algún perjuicio a la República Argentina, y aunque hayamos evidenciado determinados perjuicios, sobre todo en el acceso a la prueba, etcétera, piensen que es un litigio que lleva, o sea, se litigan 13 años de actos, de hechos, aunque hayamos demostrado eso, para el tribunal no fue suficiente y por eso rechazó la excepción preliminar. Y en relación al fondo, y ahí es donde ganamos efectivamente, el tribunal concluyó, y acá también un sinsabor, que el estándar de trato justo y equitativo abarcaba expectativas legítimas, ¿no? Lo amplía. Siempre la discusión entre estados e inversores es cuán amplio, cuán restricto es la letra de un TBI, insisto, generado en otro mundo, ¿no? En los 90, que, como bien mencionaba Martín Burgos, no es el mundo del 2023, 2024. Si bien el tribunal determinó que el estándar incluía expectativas legítimas, determinó que para que existan expectativas legítimas protegidas por un tratado bilateral de inversiones, tiene que demostrarse fácticamente que la República Argentina tuvo un compromiso específico para Horazul. Como esto no surgía del caso, entonces determinó que no existía una expectativa legítima, sobre todo incluso desde el momento 2003 que Horazul compra, ¿sí?, las acciones para ser parte de esta concesión de las hidroeléctricas y de la térmica. El tribunal además concluyó que no había evidencia fáctica que la conducta argentina haya sido arbitraria o razonable para con Horazul. No se logró demostrar un trato discriminatorio. Las medidas que se adoptaron en materia de regulación del marco de electricidad era para todos, ¿sí?, para todos los que estaban vinculados con la aplicación de la ley sobre el sistema de electricidad, y a su vez, y finalmente, el tribunal también descartó la existencia de una expropiación directa, ¿no? Esto es muy importante, porque no solo el tribunal comprobó que el inversor continuó generando ganancias, y esto lo logramos demostrar a través de la prueba, ¿no? El sustento de esta prueba de que el inversor continuó generando ganancias se sustentó en el perito presentado por la República Argentina. En consecuencia, al no haber violación de los derechos sustanciales del inversor en virtud del TBI, no hay responsabilidad internacional y tampoco hay indemnización, por supuesto. Un tema puntual, las costas del proceso. Nos ha pasado, hemos ganado muy pocos casos así en forma completa, pero a veces, incluso aunque hayamos ganado los casos, las costas corrían por parte de la demandada. En este caso, las costas iban soportadas por cada una de las partes, y no es menor porque generalmente la representación letrada de los inversores puede tener facturas por 5 millones de dólares. En conclusión, los procesos de arbitraje de inversores son una consecuencia política de los 60 y los 90. Existen muchísimas críticas, y entre ellas que no está comprobado específicamente el incremento de inversiones por la existencia de TBIs. Ahí mencionaban el BRICS, hay que pensar Brasil no es parte del convenio CIADI, China, bueno, digamos, nosotros tenemos un TBI con China, pero es otro el sistema que se trabaja en el caso de un arbitraje de inversiones con los estados del BRICS. Es por ello que diversos estados se encuentran trabajando en reformas, tanto en las reglas que se aplican al arbitraje de inversiones, como in situ en los tratados, en las definiciones, ¿no? Los estados estamos tratando de incorporar, ya sea en los nuevos TBI o en los negociados, el derecho a regular, sobre todo en materia de derechos humanos, derecho laboral y medio ambiente, la prescripción de la acción y obligaciones específicas de los inversores. Igualmente, parte de las reformas que se intentan hacer al sistema son desde adentro, desde el mismo litigio. Los estados, mediante nuestros escritos, intentamos establecer posicionamientos y alcances o limitaciones
de la aplicación práctica de los estándares que surgen de estos TBIs. Y sobre todo, y lo más importante, la existencia, ¿no?, de que existan grupos específicos en la defensa, arbitraje e inversiones, la existencia de estos cuerpos de abogados especializados, del cual formo parte por ahora, que son pocos en el mundo, ¿no? La importancia de que existamos como cuerpo de abogados del Estado, y bueno, podría mencionarles que son muy pocos en la región, solo Ecuador y Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación a estos espacios. Entiendo que son de debate, de reflexión, que la materia que propone la maestría tienen que ver con repensar el arbitraje de inversiones, tanto en procesos como en sustancias, tal cual como decía mi interlocutor que me precedió, en este siglo que es distinto al que se pensó al fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, los invito a participar y abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Anabela, súper clara, súper interesante entender las infinitas consecuencias que tienen primero las políticas neoliberales de los 90 especialmente y de los 60 en adelante, que entre otras cosas han traído numerosos litigios en el ámbito internacional, y además otra de las cosas que se vuelve a poner en cuestionamiento y que está buenísimo que surja en esta charla a través de una charla bastante técnica en relación al derecho internacional, que es cómo el Estado tiene infinitos lugares donde interfiere en la vida de cada uno de nosotros y que por ahí no se cuestiona o no se ve, y ahí Anabela lo explicitaba muy bien. Así que muchas gracias. Tenemos que apurarnos un poquito, le vamos a pasar la palabra a Marcelo Gruchansky, que va a hablar sobre la restricción externa. Su título es ¿Faltan dólares o sobra salario? Marcelo es economista, es docente en la maestría, es también docente en otras universidades y es además el coordinador académico de la maestría. Te paso la palabra, Marcelo, y te pido 10 minutos, por favor, para tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia, muchas gracias a los expositores. Lo voy a hacer bastante breve, así le dejamos lugar a Pablo. Yo simplemente quería contarles un poco de un tema que se está poniendo en discusión en estos días, que es el tema de restricción externa, tanto a favor como en contra, los que dicen que existe y los que dicen que no existe. Y de repente la política se volvió bastante técnica y bastante académica sobre este tema, y me parecía que estaba bueno charlar un poco sobre la restricción externa y el tema de la escasez de dólares para bajar un poco algunos conceptos que se están hablando en entrevistas políticas, digamos, ¿no? Les voy a compartir una presentación, voy a tratar de ser muy breve de todas maneras. Creo que ahí están cosas si no me dicen. Ahí no sé si se está viendo, ¿sí? Se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Y lo que quería mostrarles acá era que hubo discursos de distintos políticos de CFK, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, en la carta de 33 páginas que salió hace poquito, dijo que el problema que tenía Argentina no era el problema fiscal, de déficit fiscal, sino que el problema inflacionario venía vinculado con la escasez de dólares, con la restricción externa, y aparte menciona esta cuestión de la economía bimonetaria. Es decir, que funciona con dos monedas, con el peso y el dólar. Después Alberto Fernández, en una entrevista de un tiempo atrás, también tenía una idea bastante parecida, como que decía que en la medida que la economía estaba creciendo, había una mayor demanda de dólares y por lo tanto la demanda en consecuencia de que la economía crecía mucho. Saqué algo también de La Izquierda Diario porque lo encontré de casualidad mientras googleaba, y ahí le echan la culpa a empresas imperialistas, digamos, lo cual es, y paraísos fiscales, lo cual es sumamente llamativo porque dice la clase capitalista argentina, es la especialista en fuego de divisas, como si la clase capitalista brasileña, chilena o de cualquier otro país no tuviera comportamientos similares, con lo cual ahí, digamos, hay algunas falencias en la compresión del problema. Y después tenemos a nuestro presidente, a Javier Milei, que en una entrevista que le hicieron hace muy poquito, le contesta a Cristina y le dice que en realidad la restricción externa es el efecto de suponer un mundo en donde solo ajustan las cantidades y no los precios. Es decir, cuando habla de que en vez de ajustar cantidades hay que ajustar precios, en realidad lo que está hablando es
los movimientos del tipo de cambio como una forma de evitar la restricción externa, ¿sí? Faltan dólares, bueno, lo que tendría que pasar si faltan dólares es de que se devalúe el tipo de cambio, de que aumente el tipo de cambio, lo que tuvimos, digamos, ¿no? Tuvimos una devaluación recientemente, con lo cual conocemos muy bien esa experiencia, y lo que tenemos que hacer es dejar que el tipo de cambio fluctúe. Entonces no es un problema de cantidades, no es un problema de que falten dólares, sino que es un problema del precio del dólar, de que el dólar estaba barato, lo dejamos ir al precio del dólar y ya no va a haber ese problema de cantidades. También Martín Guzmán salió hace poquito con una nota contando algo similar. Primero dice, bueno, ¿qué pasa que con los otros países que no pasa lo mismo, digamos, ¿no? Que no tienen los problemas de Argentina, que no tienen controles cambiarios, etcétera? ¿Cómo puede ser, digamos, Argentina es el único caso? Bueno, hay que siempre tener cuidado con estas comparaciones, porque los otros países quizás no son países desarrollados. Entonces yo digo, bueno, quizás Paraguay, por ejemplo, por poner un ejemplo, o cualquier otro país sudamericano, no tiene un problema de controles cambiarios, ¿sí? Y sin embargo, la economía paraguaya, ahora como vamos a ver, si la comparamos con la economía, tiene un PBI per cápita mucho más bajo. Entonces, cuidado con hacer comparaciones con otros países diciendo, fíjate, ahí no pasa, porque son países que quizás tienen un nivel de desarrollo y un nivel de PBI per cápita o de PBI mucho más chico que el argentino. Entonces, estas comparaciones son siempre hay que tenerlas con mucho cuidado. Además de que si nos ponemos a pensar Brasil, México o Colombia, por ejemplo, que son los otros grandes países de América Latina, junto con Argentina, son países en los cuales no hay cuentas en dólares, por ejemplo. Con lo cual uno dice, bueno, no hay cepo cambiario, pero tampoco hay cuentas en dólares en los bancos. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y también dice el ex ministro de Economía que en realidad en la Argentina las devaluaciones, igual que proponía Milei, no funcionan porque existe esta economía bimonetaria y con lo cual las devaluaciones no terminan funcionando. Pero que si no la devaluación sí funcionaría, que es el problema de que tenemos una economía bimonetaria y por eso la inflación es muy alta con posterioridad a una devaluación y por lo tanto es que por ese motivo las devaluaciones terminan no funcionando. En Argentina hay que volver a devaluar, etcétera, etcétera, y son sumamente recesivas. Entonces este tema, digo, la carta de Martín, el artículo de Martín Guzmán también es muy reciente, se está poniendo muy en discusión en la política en general. El concepto de restricción externa, que es un concepto que viene del estructuralismo, pero también de la teoría post-keynesiana. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una mini bajada en estos pocos minutos que tenemos, pero la podemos ir charlando en otros ámbitos seguramente, y preguntarnos, bueno, ¿por qué necesitamos dólares? Hay dos motivos muy fáciles. El primero es importaciones, que la importación no siempre tiene que ver con los bienes finales, sino importaciones de insumos y bienes de capitales que necesita nuestra economía, y eso está vinculado con nuestro PBI, con nuestro crecimiento. En la medida que tenemos más ingreso, compramos más cosas y parte de esas cosas son importadas. Y aparte, en la medida que nuestro ingreso crece, también ahorramos más. Y una característica del ahorro en los países periféricos es de que tiende a ir hacia la moneda extranjera, hacia el dólar. Obviamente no hay una familia en Estados Unidos que ahorre en pesos argentinos, pero tampoco hay una familia en Argentina que ahorre en reales brasileños ni en pesos chilenos. Sí, ahí hay una simetría que hay que tener en cuenta también, en que el ahorro de los países periféricos tiende a ir, en algunos casos en las clases altas, pero también en las clases medias, a otra moneda, ¿sí? Con lo cual, para eso necesitamos dólares. Y aparte, si tenemos problemas de deuda externa, como es el caso de la Argentina, con el FMI y con acreedores privados, también necesitamos dólares para pagar esas deudas. ¿Y de dónde salen los dólares? Y principalmente de las exportaciones, y alternativamente el endeudamiento externo, que obviamente el problema que genera es que un aumento de la deuda externa, que puede ser pública o privada, ¿sí? La deuda externa puede ser una empresa privada argentina que tiene una deuda con un acreedor externo, o puede ser el sector público nacional o provincial que tiene una deuda externa. ¿Sí? Externo tenemos en cuenta que el acreedor es extranjero. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver, bueno, los dólares vienen por un lado, salen por el otro, ¿qué pasa, digamos, de que los dólares no alcanzan, digamos, no son insuficientes? Siempre lo que hay que tener en cuenta es lo anterior, ¿sí? Que está muy vinculado esto con el ingreso. En la medida que el ingreso de nuestra economía es mayor, va a significar que necesitemos más dólares. En términos generales, obviamente hay un montón de mediaciones para hacer en este caso, que no nos vamos a detener, pero todo esto es muy discutible y hay un montón de cuestiones para tener en cuenta, pero estamos yendo muy rápidamente. Lo que les quería marcar muy rápidamente es que si comparamos el PBI per cápita argentino, ¿sí?, con otros países de la región, vemos que nuestro PBI per cápita es de los más altos. Lo podemos comparar con el de Uruguay y Chile, que son los PBI per cápita más altos de la región, ¿sí? Con lo cual podemos decir que Argentina está junto con esos países,
¿sí? Que tiene una población mucho más chica que la nuestra. Podemos incluso ver también que la distribución del ingreso de nuestro país es muy buena. Si la comparamos, por ejemplo, contra Brasil o contra Colombia, que tiene una distribución del ingreso mucho más peor que la nuestra, el índice de Gini es un índice que mide justamente esto, ¿sí? Con lo cual, no solo tenemos un PBI per cápita relativamente alto comparado con los otros países de Sudamérica, sino que está relativamente, siendo América Latina una de las regiones más inequitativas, relativamente está bien distribuido si lo comparamos con otros países de la región. Fíjense que estamos al nivel de Uruguay, de Perú, de Bolivia, pero estamos mucho mejor que Colombia y Brasil, como les decía antes. Y sin embargo, cuando miramos nuestras exportaciones per cápita, vemos que son muchísimo más chicas, ¿sí? Comparados con Chile y Uruguay, que eran los países que tienen un PBI per cápita más alto. Con lo cual, muchas veces a nuestro país dice qué problemática que es nuestro país, cómo, fíjense cómo los otros países no tienen problemas de restricción externa. Y sin embargo, yo quiero quedarme con una idea o dejarles una idea, al menos como para abrir una discusión, si no es al revés, si nuestro caso, nuestro país no es acaso un caso exitoso, en el cual logró tener un PBI per cápita muy alto para lo que es Sudamérica, con exportaciones bastante limitadas en términos per cápita. Con exportaciones bastante limitadas en términos per cápita logramos tener un PBI bastante alto, con lo cual quizás no hicimos las cosas tan mal. Y quizás los problemas que tenemos son problemas porque tenemos un PBI per cápita alto. Y el problema sería creer que la solución va a ser entonces reducir el PIB per cápita, bajar el PIB per cápita, destruir la economía, porque si destruimos la economía y achicamos la economía y se reduce la actividad económica, probablemente ya no tengamos el problema de la restricción externa. ¿Sí? Porque el problema de la restricción externa está vinculado con que tenemos un PIB per cápita alto para lo que es nuestra región. Y entonces, ojo, porque a veces decimos, uy, qué problema la restricción externa, cómo es que los otros países están tan bien y nosotros, no, no es tan así. Hay otros países que tienen otras formas de controles. Y lo otro que podemos ver es de que si destruimos nuestra economía, quizás no tenemos más el problema de la restricción externa. Por lo tanto, cuidado con concentrarnos tanto en esta cuestión de ver el problema de la restricción externa, porque este año, que seguramente la economía, el PIB caiga muchísimo, sí, el FMI ya anunció una caída bastante importante, pero yo creo que va a ser muchísimo más. Va a pasar seguramente que no demandemos importaciones. Y como está pasando ahora exactamente, que la gente no solo no está ahorrando, sino que está desahorrando y está vendiendo los dólares. Pero eso no es algo bueno, es algo malo. ¿Sí? Entonces quería nada más dejar estas reflexiones así en muy poquitos minutos. Después hay algunas otras cosas para analizar sobre las exportaciones de Argentina, de Brasil, cómo las nuestras están concentradas tanto en el sector de los cereales. Brasil está más diversificado en hierro y petróleo, lo mismo que Chile y Uruguay está incluso un poco más diversificado que la nuestra, con lo cual hay un montón de cuestiones para discutir sobre nuestras exportaciones y nuestros sectores productivos, pero dejo acá cualquier cosa, seguimos conversando en otros ámbitos. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Estuvo muy, muy interesante también tu intervención. Quiero ahora, para llegar con el tiempo bien, tenemos ahora sí a Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y también es el director de la maestría en Desarrollo Económico Regional y con un tema extremadamente actual, que es el rompecabezas del federalismo fiscal y los límites para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Así que, Pablo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cintia. Muchas gracias también a Darío por la presentación que hizo. Y muchas gracias a todos los presentes, a todos los que se interesaron por esta charla, a los alumnos y alumnas de la maestría, ya sea actuales, futuros y docentes también. Yo, a ver, también en aras de la brevedad y de aportar, voy a referirme a una dimensión de este gran título, digamos, que es el desarrollo económico, el desarrollo. Ya se ha hablado de cuestiones que tienen que ver con la dimensión internacional del desarrollo. Lo escuchamos a Martín, también a Anabela con la cuestión de los TBIs. Marcelo que habló de la dimensión macroeconómica, y yo me voy a referir a
la cuestión que tiene que ver con la dimensión, si se quiere, de los estados subnacionales y de los vínculos con el Estado Nacional, que nos remite directamente a la cuestión del federalismo en términos generales, diría yo, y en particular cuando hablamos de la dimensión más económica, lo que tiene que ver con el federalismo fiscal, que es una dimensión que muchas veces no está tan tenida en cuenta, digo, sobre todo cuando uno aborda las cuestiones del desarrollo económico desde la macroeconomía, quizás la dimensión de las cuestiones federales, de los vínculos entre la nación y la provincia no están tan tenidos en cuenta, pero es una dimensión importante. Sin lugar a dudas, en este momento particular que estamos viviendo, cobra especial importancia, especial atención, justamente porque estamos en un momento en que tenemos un gobierno nacional que está poniendo, digamos, en cuestión y pateando el tablero absolutamente de una manera abrupta, de una manera intempestiva, todo lo que hace a las relaciones, a los vínculos económicos y fiscales entre la nación y las provincias en su conjunto, porque esto es una también particularidad de lo que está ocurriendo en este momento, que la verdad que lo que está pasando atraviesa a todas las provincias por igual. Pero déjenme, antes de ir a cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la actualidad, hacer unos breves aportes o referencias a cómo está organizado el federalismo fiscal en nuestro país. Y en lo que tiene que ver específicamente con la dimensión, en primer lugar, normativa, si se quiere. Si uno habla del federalismo fiscal, hay que hacer referencia necesariamente a nuestra Constitución Nacional, que establece cuáles son las facultades y cuáles son las competencias de los diferentes niveles de Estado, digamos, el Estado Nacional y los Estados provinciales, y también cuáles son las competencias en relación a los recursos, ¿no? Con qué recursos se cuentan en cada nivel de Estado y cómo se distribuyen los recursos. Y de acá surge un concepto que es fundamental, que tiene que ver con la coparticipación federal de impuestos, es decir, las provincias tienen ciertas potestades para recaudar algunos impuestos, la nación tiene potestades para recaudar otros, que son exclusivos, por decirlo así. Digo, para decirlo muy rápidamente y sintéticamente, la nación recauda exclusivamente o de manera exclusiva impuestos que tienen que ver con el comercio exterior. Las provincias no pueden recaudar en relación al comercio exterior. Las provincias tienen facultades para recaudar impuestos directos, y hay facultades concurrentes que tienen que ver con impuestos indirectos, que la nación puede recaudarlos, pero como las facultades son concurrentes, tiene que también coparticipar esa recaudación a las provincias. Si quieren, eso después podemos detallarlo mejor, pero digo, es importante marcar que las provincias tienen facultades para recaudar impuestos propios, pero además la nación recauda impuestos por las provincias, y esos son los impuestos que se distribuyen en el esquema de coparticipación federal de impuestos. Y ahí me parece importante marcar que la coparticipación federal de impuestos es un esquema que está consagrado en la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional establece algunas pautas que tiene que seguir el sistema de coparticipación federal de impuestos. Y básicamente, ¿qué dice la Constitución Nacional respecto del esquema de coparticipación? Bueno, que tiene que seguir criterios objetivos, es decir, que los impuestos que recauda la nación y que se distribuyen entre las provincias tienen que distribuirse a partir de criterios objetivos de reparto, y que esa distribución, siguiendo criterios objetivos, tiene que procurar un grado equivalente de desarrollo en todo el país. Es decir, que el esquema de coparticipación federal de impuestos tiene que ser tal que permita un grado equivalente de desarrollo en todo el país, es decir, tiene que ser un esquema equitativo, solidario, y buscar, como dije, un grado de desarrollo equivalente. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con el sistema de coparticipación federal de impuestos que tenemos en Argentina?
El sistema de coparticipación está basado en una ley del año 87, la ley 23.548, que no cumple con ninguno de los requisitos del mandato constitucional. Es decir, no sigue criterios objetivos de reparto. Criterios objetivos que sería, por ejemplo, que tome como referencia la población, que tome como referencia algunos datos económicos o sociales que puedan tener algún anclaje objetivo. Hoy no hay criterios objetivos, simplemente se establece y está establecido desde ese año 87 qué porcentaje recibe cada provincia, cuánto recibe la nación, cuánto reciben las provincias y a su vez cuánto recibe cada una de las provincias. Repito esto porque es importante, o sea, no hay criterios objetivos, sino que hay coeficientes que se establecieron en aquel momento, en el año 1987. Y esos coeficientes que se fijaron, bueno, no tuvieron no siguieron, por decirlo de alguna manera, esto que está establecido en la Constitución, que fue intentar generar un grado equivalente de desarrollo. Para que se den una idea, previamente a la ley del 87 existieron leyes en Argentina sucesivas que sí tuvieron planteos objetivos. Por ejemplo, la última ley previa a la del 87, la del 73, establecía que se debía distribuir entre las provincias un 65% en función de la población, un 25% en función de la brecha de desarrollo, y existían otros indicadores, pero básicamente esos eran los fundamentales. En la del 87 no, quedaron fijos los coeficientes. ¿Y qué pasó? La provincia de Buenos Aires quedó absolutamente perjudicada en el esquema de coparticipación federal de impuestos. Quedó consagrado desde ese momento, aproximadamente un 20% de la coparticipación federal de impuestos, cuando si uno mira cualquier indicador objetivo, y esto me parece que es lo relevante, la provincia de Buenos Aires, tanto en lo que hace a algún criterio devolutivo, es decir, que cada provincia le sea devuelto lo que aporta, uno observa que la provincia de Buenos Aires aporta más cerca del 40%, además de que representa el 38% de la población, aporta el 35% al Producto Bruto Interno del país, aproximadamente el mismo porcentaje en términos de exportaciones. La producción industrial representa a la provincia de Buenos Aires el 50% de la producción industrial, con lo cual, si uno va a un criterio devolutivo, la provincia de Buenos Aires está más o menos en un 40% en relación a lo que aporta a la creación de riqueza e incluso a la generación de recaudación impositiva, o sea, la recaudación nacional también, más o menos lo que aporta la provincia de Buenos Aires a la recaudación nacional es aproximadamente un 40%. Con lo cual, si uno va a un criterio devolutivo, que cada provincia reciba del sistema de coparticipación algo aproximadamente semejante a lo que aporta, no hay justificación para que la provincia de Buenos Aires reciba el 20%. Y si uno va a un criterio redistributivo, es decir, que no sea devolutivo, sino redistributivo, uno tendría que mirar indicadores de vulnerabilidad, es decir, que cada provincia reciba recursos en función de la vulnerabilidad social que hay en su territorio, y en ese sentido también la provincia de Buenos Aires explica en los indicadores de vulnerabilidad del país, bueno, porcentajes muchísimo más altos que ese 20% que recibe en el esquema de coparticipación federal de impuestos. ¿Cuánto explica la provincia de Buenos Aires de la pobreza del país? Es más de un 50%, la indigencia también. Digo, cualquier indicador que uno mire en términos de vulnerabilidad, también la provincia de Buenos Aires se encuentra absolutamente perjudicada. Digo, esto tiene una historia, digamos, de cómo se da esta situación a la que arribamos hoy, pero que en realidad, como digo, se arrastra de décadas, porque esto es así a partir de la ley del 87, en donde la provincia de Buenos Aires, esto lo agrego, perdió más de 6 puntos de coparticipación, es decir, el porcentaje histórico que recibió la provincia de Buenos Aires estaba más cerca del 30%, y con esa ley de coparticipación del 87 pasa a tener un porcentaje más cerca del 20%, sin ninguna justificación objetiva. Digo, ahí se intenta justificar esto con la idea de que había que balancear el desarrollo en todo el país. Había en ese momento
mucha migración hacia la provincia de Buenos Aires, de población de otras provincias del país, con lo cual se intentó justificar esa pérdida de puntos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires a partir de esta idea de que había que lograr que otras provincias pudieran retener población, con lo cual con más recursos iban a poder retener población. Bueno, esto no sucedió, con lo cual lo que pasó es que la provincia de Buenos Aires siguió siendo receptora neta de población, pero perdió a su vez recursos, con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo acá de fondo? Que el Estado de la provincia de Buenos Aires tiene menos recursos que otros estados subnacionales para brindarle servicios, brindarle infraestructura a sus habitantes. Digo, este esquema de coparticipación que perjudica a la provincia de Buenos Aires hace que hoy la provincia de Buenos Aires sea la provincia con menores recursos per cápita de todo el país. Digo, este me parece que es el dato clave en términos de recursos per cápita, es decir, cuánto tiene el Estado provincial, el Estado de la provincia de Buenos Aires para brindarle a sus habitantes infraestructura básica, infraestructura vial, educación, salud. Bueno, cada habitante de la provincia de Buenos Aires está perjudicado en relación a los habitantes de otras provincias cuyos estados provinciales tienen más recursos, y esto redunda también obviamente en las inversiones y los gastos. La provincia de Buenos Aires, contrariamente a lo que se piensa, es la que menos gasto por habitante tiene. Repito esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires, cuando uno la compara con el resto de las provincias del país, es la que menos gasto por habitante tiene. Y esto surge no de la recaudación propia, que es una fuente de recursos, en donde la provincia de Buenos Aires está más o menos en el promedio, digo, en términos per cápita, la provincia de Buenos Aires recauda recursos propios más o menos en el mismo nivel que el resto de las provincias, pero sin embargo, cuando uno hace los recursos totales, es la que menos recursos tiene, bueno, exclusivamente explicado por el esquema de coparticipación federal de impuestos. Ante esta situación, que es una situación que ya lleva décadas y que requiere, y esto es muy importante y no hay que perder de vista esto, requiere una rediscusión del esquema de coparticipación federal, una rediscusión porque esto atenta contra las posibilidades de un desarrollo equilibrado, equitativo en el país y en definitiva de un desarrollo del país, atenta contra las posibilidades de desarrollo del país. Digo, si la provincia que explica el 35% de la producción, el 38% de la población, el 50% de la producción industrial, tiene menos recursos para desarrollar infraestructura, para desarrollar incluso infraestructura productiva y infraestructura social, bueno, claramente esto atenta contra las posibilidades de desarrollo del país. Ahora bien, si bien está digamos, este pasivo que existe, que es que hace falta una discusión respecto de la coparticipación, una discusión profunda y que requiere consensos, porque para poder modificarse la ley de coparticipación se requiere consensos entre todas las provincias y el Estado Nacional. Lo que ha sucedido, digamos, en diferentes momentos del tiempo es que ha habido ciertas compensaciones, por decirlo así, a través de transferencias no automáticas, pero que se han convertido en obligatorias por parte del Estado Nacional, que no hacen más que reparar en forma muy parcial esa situación de la coparticipación, que tiene a la provincia de Buenos Aires como a una de las damnificadas, pero no solo a la provincia de Buenos Aires, sino que hay otras provincias que también están perjudicadas por el esquema de coparticipación federal de impuestos. Entonces existen transferencias de vuelta no automáticas, que son obligatorias porque están consagradas en normas, algunas de ellas en leyes, otras en decretos, y que compensan muy parcialmente esta situación de la coparticipación federal de impuestos. Para que se den una idea, esas transferencias no automáticas para la provincia de Buenos Aires significaron recuperar entre 3 y 4 puntos en el esquema de coparticipación federal, es decir, de recibir aproximadamente un 20% de la distribución de recursos, la provincia de Buenos Aires pasa a recibir cerca del 25%, el 24% en algunos años. Es decir que claramente son compensaciones muy parciales en relación al esquema de coparticipación. Y ahí hay algo muy interesante que me interesa marcar. Nosotros hicimos algunos ejercicios que tienen que ver con comparar el sistema de federalismo fiscal de la Argentina con el sistema de federalismo de otros países federales para intentar determinar qué pasaría si
la provincia de Buenos Aires estuviera inserta en otros países en función de cómo se reparten los recursos, cómo es el sistema de coparticipación en otros países. Y a lo que llegamos es muy interesante. Si la provincia de Buenos Aires, con sus indicadores en términos de lo que representa en el mapa del país, estuviera inserto en el sistema federal de Estados Unidos, en el sistema de coparticipación de Estados Unidos, recibiría del sistema de coparticipación un 39% de la recaudación federal, de la recaudación nacional. Si estuviera inserto en el sistema federal de México, recibiría el 38,7%. En Italia el 35%. En Brasil el 28%. En España el 27,5%. Es decir que en todos los casos que analizamos, los repartos siempre siguen criterios objetivos. En todos los casos, siempre la población tiene un peso importante. No es la único, pero tiene un peso importante. Y en ningún caso pasa que una provincia, un subnacional, con el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, pueda recibir algo tan lejano a su participación en indicadores tan importantes como la población o el aporte al Producto Interno Bruto. Entonces esto marca que es necesario discutir el esquema de coparticipación, pero también marca que son importantes mientras eso no pueda darse, es decir, que no se llegue a un consenso en relación a el esquema de coparticipación, son importantes las transferencias no automáticas que lo que vienen a hacer es a reparar parcialmente esta situación. Y esto, el retroceso que se ha dado en tan pocos meses es que no solo que estamos muy lejos de poder discutir un esquema de consenso en lo que hace a la coparticipación, sino que están en discusiones estas transferencias no automáticas que están consagradas en normas, que están consagradas en leyes, y que aparte vamos viendo que día a día van surgiendo novedades que tienen que ver con el recorte de transferencias que son absolutamente importantes para el funcionamiento no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del resto de las provincias, y que hablan también y que muestran también a un Estado nacional que se desentiende de funciones que tiene que atender, de que obligatoriamente tiene que atender. Y acá, digo, ya para ir finalizando, pongo el ejemplo de lo que ha sucedido con las transferencias vinculadas a la educación. Como ustedes saben, la educación en Argentina, la educación pública, es competencia de las provincias, pero también es competencia del Estado Nacional. Es falso que el Estado Nacional no tenga competencias en lo que hace a la educación. Tiene competencias en términos de ser rector, coordinador, organizador de lo que son los sistemas de educación pública, pero también tiene competencia en lo que hace al financiamiento de la educación, compartida con las provincias, ¿no? Pero tiene competencias y tiene obligaciones en lo que hace al financiamiento del sistema de educación, tanto superior como en los diferentes niveles de educación. Así está consagrado en la Ley Nacional de Educación, así está consagrado en la Ley de Financiamiento Educativo, con lo cual lo que va haciendo el Estado es desprenderse de sus obligaciones, de los que son obligaciones consagradas en la Constitución y en las leyes, en lo que hace a la relación con las provincias. En el caso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es la novedad con la que hemos encontrado en el día de ayer, la decisión por decreto de cortar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, tiene que ver también con procurar, con una función que le es propia al Estado Nacional, que es procurar, velar por un desarrollo equivalente, por un desarrollo equitativo en todo el país, y en ese sentido hay que velar por una ley de coparticipación que sea más justa, pero también por un Estado Nacional que distribuya los recursos para intentar generar armonía en el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido me parece importante, y ahí ya voy hacia una discusión que tiene que ver con cuál es la concepción del Estado hoy, o del gobierno nacional, más que del Estado, del gobierno nacional, cuando uno mira los fundamentos con los que van tomando diferentes medidas. El Estado Nacional se va desprendiendo de las funciones que tiene que cumplir, que obligatoriamente tiene que cumplir, en aras de una única función que creen tener, que la marcan como que es la única función y la función primordial, como si el interés nacional pasara por lograr equilibrio fiscal. ¿No? Todo lo justifican a partir del equilibrio fiscal y se desentienden de
las funciones y las obligaciones que les son propias. Y me parece que ahí es importante ir a la Constitución Nacional, ir a las leyes que marcan cuáles son las obligaciones que tiene el Estado Nacional, cuáles son las funciones que tiene el Estado Nacional, cuáles son las funciones de las provincias, y ciertamente lograr el equilibrio fiscal. Bueno, no es una función ni la única, ni es una función propia del Estado Nacional, y es una discusión, y ahí haciendo un link, una relación con lo que exponía Marcelo, podemos discutir largamente en términos macroeconómicos si la búsqueda del equilibrio fiscal es un objetivo que puede llevar a un crecimiento, un desarrollo de la Argentina, e incluso si el recorte del gasto público no es una medida que incluso atenta contra el objetivo de lograr el propio equilibrio fiscal, ¿no? Porque ya sabemos que el recorte del gasto público atenta contra la actividad económica, atenta contra la recaudación y al final del día atenta contra el propio objetivo de lograr un equilibrio fiscal. Así que no me quiero extender demasiado, pero me parece que es importante poder discutir cuestiones que tienen que ver con el desarrollo en sentido amplio, y la verdad que esta charla que abarca todas las dimensiones del desarrollo, en la dimensión internacional, en la dimensión macroeconómica, en la dimensión federal también, es importante y marca, de alguna manera abrimos diferentes ventanas que son muestras, por decirlo de alguna manera, y que dan un puntapié muy interesante para lo que es esta maestría de desarrollo económico regional, que busca tener una mirada multidisciplinar, multicausal respecto del desarrollo económico y estos debates y discusiones que son tan importantes en Argentina. Y hoy, diría yo, más que nunca, es importante dar estas discusiones desde concepciones que nos abran el panorama a diferentes paradigmas y a diferentes dimensiones. Así que gracias de vuelta a los presentes, gracias Cintia, gracias a todos los expositores, y bueno, ahí me quedo acá pendiente por si hay alguna consulta. Bueno, clarísimo el panorama que viene presentando Pablo en diferentes situaciones y que hoy nos ha ampliado. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por estar acá. Para la maestría, para la Universidad Nacional de José de Paz es súper importante continuar y reforzar estos debates ahora, como os decías, ahora más que nunca, así que quisiéramos agarrar 10 minutos, aunque sea, para responder algunas preguntas del chat. Las invito a algunos más que quieran preguntar, pueden poner su pregunta por ahí, pero yo, si quieren, voy a comenzar por la primera que apareció en el chat, que está por aquí, la había encontrado. Un segundo. Buenas tardes. Víctor Enrique Corso nos pregunta, consulta, ¿la provincia de Buenos Aires por sí sola podría hacer negocios por su cuenta, hacer negocios con los países integrantes de los BRICS, y en consecuencia solo países o estados pueden formar parte de ellos? ¿Una provincia o varias provincias podrían formar parte de este grupo? Si quieren le puedo pasar la palabra a Martín, en primer lugar, que habló bastante de los BRICS, y no sé si después querrá agregar algo, Pablo, en referencia al financiamiento de la provincia de Buenos Aires con organismos internacionales. Sí, es una pregunta, yo pensaba hacer una mención sobre ese tema también. Es medio raro, obviamente cuando aparecen estas cuestiones uno tiende a hacer historia y decir, bueno, efectivamente la historia argentina es que en algún momento el arreglo por lo menos que tuvieron en 1880 es que el que manejaba la parte tributaria y el que manejaba las relaciones internacionales era el presidente. E incluso si vamos un poco antes, creo que, si no me equivoco, Rosas también tenía un poco esas atribuciones en su momento. La cuestión es que a partir de ese momento, de que haya una delegación, de que en un país federal la Cancillería la maneja alguien en particular, en Alemania pasa algo parecido. De hecho,
el primer ministro alemán no se llama primer ministro, sino se llama canciller, porque es un poco esa atribución que le dan al poder central. Bueno, es eso, ¿no? Evidentemente, yo creo que en términos legales, políticos, no se puede hacer. Igualmente, yo creo que para la provincia de Buenos Aires, que es una provincia tan grande y con peso específico tan importante, sin ir a lo histórico, por esas cosas, no meternos en cuestiones que se han dicho del Pacto de San José, esas cosas yo dejaría para los abogados eventualmente, pero ahí se puede solucionar más simple eventualmente. Yo diría que sí debería tener alguna injerencia, de hecho lo debe tener, pero muchísimo más del otro lado, es decir, en los países en los cuales la provincia de Buenos Aires exporta. También es digno de mencionar de que hay empresas chinas, por ejemplo, que son empresas estatal, pero estatal de las provincias, que tienen una política internacional. Es decir, una empresa provincial puede tener una política internacional de expansión internacional y bueno, muchas de las empresas que llegan acá de China son provinciales, ¿no? Son de provincia de China, no del Estado central chino. Así que yo creo que tal vez pase más por esos lugares, pero seguramente, por más que sea una provincia, yo creo que Buenos Aires en particular debería y seguramente está pensando en su propia inserción internacional y en su propio, bueno, sus propias ventanillas, digamos, para atender esas cuestiones. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Si quieren, continuamos. Lamentablemente, Pablo se tiene que retirar, así que las preguntas para él las dejamos pendientes para una nueva charla que seguramente le vamos a pedir en algún momento que se vuelva a disponer de su tiempo también para compartir cuestiones que van cambiando tan rápido que seguramente en muy poco tiempo tenemos más novedades y más cuestiones para compartir y problematizar. Hay una pregunta de Laura Saavedra, quizás Marcelo que la quieras responder. Dice, buenas a todos y a todas. ¿Hay algunas diferencias en la problemática de la restricción externa en perspectiva comparada con otros momentos históricos? Sí, hola Laura. Sí, hay una diferencia muy clara que se da en la década del 70, que es muy conocida esta porque hasta la década del 70 los países no tenían estos procesos de endeudamiento externo como tienen hoy en día. Era otro sistema monetario internacional y era otra forma que funcionaban las finanzas internacionales, no existían las guaridas fiscales como las conocemos hoy en día, con lo cual hay un claro quiebre que arranca en la década del 70, 80 muy gradualmente, sobre todo 90. Y ahí cambia porque antes el problema de la restricción externa estaba asociado a las importaciones, actualmente el problema de la restricción externa está asociado no solo a las importaciones, sino también a lo que es el ahorro en moneda extranjera, a lo que es el pago de intereses, la remisión de utilidades era algo que ya había, pero ahora muchísimo más. Por lo tanto, el fenómeno es muchísimo más complejo históricamente. Y en el caso de Argentina, digamos, también tenemos que tener en cuenta otros factores como el precio y o sea, el precio de los commodities que nosotros exportábamos y las cantidades. Perfecto, Marce. Acá me decía Anabela que le gustaría complementar algo sobre la cuestión de los BRICS y la relación con los estados provinciales. Gracias, Cintia. Sí, un breve comentario. Las provincias pueden celebrar tratados internacionales, ¿no? Esto es una facultad que tienen del artículo 125 de la Constitución y sobre todo para todo lo que tenga que ver con intereses económicos. De hecho, las provincias ratifican tratados internacionales, pero acá veo a exalumnos, ¿no? A Verónica, a Cecilia, a Pablo, y con el BRICS tenemos una dificultad, y Verónica lo eligió como sujeto del derecho internacional público mientras desarrollábamos la materia. El tema es que el BRICS no es una organización internacional propiamente dicha, es un acuerdo, no tiene un tratado fundacional. Entonces,
eso de si la provincia puede integrar el BRICS y no, porque la verdad que es un conjunto de estados que se juntan en conferencias internacionales, pero no tienen un tratado que los conforme como organismo. Sí, independientemente de eso, la provincia de Buenos Aires podría ratificar algún tratado con particularmente los 4 estados que forman parte de 4 o 5 estados entre los invitados que forman parte del BRICS, pero bueno, un poco esta es la complejidad del asunto que ahí Verónica afirma con la cabeza, que tuvo que cambiar casi de sujeto de investigación durante la materia. Así que bueno, este era el breve comentario, Cintia, gracias. Bien, sí, clarísimo. Efectivamente es un foro de países que deciden unirse y habría que ver también la voluntad de esos países de sumar a un Estado provincial, si no es en el contexto de un acuerdo con un Estado nacional, que es el que se había hecho en realidad el año pasado, ¿no? Bien, no sé si habrá alguna pregunta más. Si no, ¿les parece? Podemos ir cerrando el panel. No sé si alguno más quisiera preguntar algo. Bien, yo no veo más, no estoy pudiendo ver el chat, no sé por qué, pero me parece que no había más preguntas, ¿no? María, ¿vos No, ves no hay alguna más más? preguntas en el chat. Bien, buenísimo. Bueno, para cerrar, como veníamos diciendo desde el inicio, estos debates, estas reflexiones, estos temas son parte de los temas que analizamos en la maestría, que la maestría inicia su 4ª cohorte, como dijimos, ahora en marzo. Hay inscripciones, como escribía María en el chat, hasta el 8 de marzo, y las clases se inician la semana siguiente. Es una maestría que se cursa de manera semipresencial, los martes y jueves, una clase presencial y 3 virtuales por mes, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme, Marce, Ana María. Y la maestría tiene materias más teóricas, más conceptuales, con un poco de mayor carga horaria, pero también hay talleres de aplicación, de ejercicios, de casos prácticos, de metodología de la investigación, de casos de regiones en especial, el sudeste asiático, como mencionaba Martín, que él es el docente de ese taller, talleres sobre la Unión Europea, un taller sobre el Fondo Monetario Internacional. Es una maestría interdisciplinar que tiene ida y vuelta todo el tiempo entre lo conceptual y la aplicabilidad a través de la política pública en un contexto de inserción internacional. Así que eso lo vuelve sumamente interesante. Quienes quieran preguntar cuestiones más técnicas de la maestría, hay un mail. Hay 2 mails, uno es maestría-desarrollo-económico@unpas.edu.ar y el otro, inscripciones maestría-der@unpas.edu.ar. No sé si están escritos en el chat, porque no sé por qué no puedo ver el chat, pero creo que María había escrito alguno, ¿no? Sí, puse a disposición el correo de la escuela de posgrado y también el link de acceso a la página web de la universidad, donde está el sitio de la maestría en Desarrollo Económico Regional, y ahí tienen toda la información de la carrera y estos mails que está nombrando Cintia. Perfecto, bueno, ahí está toda la información, están las materias, la duración de las materias, cómo están presentadas en un calendario hipotético de cursada y demás. Es una maestría acreditada por CONIAU y que dura 2 años, eso también que quería compartirles. Y bueno, y ahí, si les parece, finalizamos. Estamos abiertos a cualquier pregunta adicional, puede llegar por el chat, lo podemos compartir con los docentes. Les agradezco muchísimo a Anabel, a Martín, a Marcelo, a toda la escuela de posgrado, y a Pablo, que no está, pero también le agradecemos por las excelentes intervenciones, y bueno, esperamos vernos pronto, teniendo en cuenta que no hay nada más importante que sigamos difundiendo, problematizando, democratizando el conocimiento para poder analizar todo lo que nos está pasando, todo este caos de noticias día a día que nos van a afectar cualquier estrategia posible de desarrollo en nuestro país. Así que nada, los invito a continuar en nuestros próximos debates. Muchas gracias y bueno, adiós a todos y a todas. Buenas tardes.